Cordial saludo, mi nombre es Jason Steven Bonilla Ramos, soy estudiante de agronomía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, en este caso para la asignatura de microbiología de suelos, de la unidad 1, tarea 1, exploración de la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Bueno, pues seguiremos. Recordemos que en el crecimiento microbiano, esto tiene tres dependencias como tal, las cuales son las especies existentes dentro de este ecosistema, el tamaño poblacional de estas diferentes especies que existen ahí y el estado fisiológico de las especies vegetales que encontramos. ¿Esto con qué razón? Bueno, es muy dependiente de las diferentes especies porque asimismo puede haber un flujo de actividad microbiana y el tamaño poblacional claramente pues, es aún más importante porque, como le mencionamos anteriormente, las diferentes especies todas tienen un flujo distinto y al haber una mayor o menor tamaño poblacional, esto va a interferir mucho en lo que es el crecimiento de la actividad microbiana. El estado fisiológico de la planta, por claras razones, una planta joven, se pueden esparcir más, convertir más. Bueno, ¿en qué consiste una comunidad microbiana? Recordemos que una comunidad microbiana es un sistema de crecimiento celular que forma poblaciones metabólicamente relacionadas en diferentes grupos o conjuntos que actúan de manera continua en una interacción entre estas mismas. Por lo tanto, estas comunidades microbianas consisten en poblaciones de varias especies que desarrollan múltiples actividades funcionales al interior de la comunidad y como su hospedero. Bueno, porque son diferentes la riqueza y la abundancia. Esto va muy basado en lo que hablamos ahorita de las tres dependencias. ¿Cuál es esta diferencia clave como tal? La riqueza. En la riqueza vamos a encontrar que es el número total de especies diversas presentes dentro de este ecosistema. En diferencia a la abundancia, que esto nos quiere decir es una porción específica de cada especie que existe entre la comunidad. Bueno, aquí hay un poco un mapa de ideas, lo cual nos explica un poco de cómo funciona y cómo interfiere este papel fundamental en la vida de los microorganismos. Bueno, funciona a través de la energía que llega a través del sol, que entra en el ecosistema, y la luz se dispersa para ser utilizada además por ciertos organismos o microorganismos. Seguimos con la actividad catabólica de los organismos que la requieran o necesitan de esta luz solar, logrando así oxidar la materia de CO2, contribuyendo con una nueva materia orgánica a través del ciclo realizado. Una explicación ya en imagen de lo anteriormente comentado es: la energía llega a través de la iluminación solar, lo reciben las plantas. Recordemos que estas plantas son consumidas por herbívoros, animales herbívoros, y estos pueden influir en los consumidores carnívoros, que se alimentan de estos herbívoros como tal, llegando, si continuando con un ciclo y flujo de descomponedores que son hongos y bacterias. Además de que recordemos que estos hongos y bacterias nos van a generar una fuente de nutrientes enriquecedora en nuestro suelo, continuando así lo que es un ciclo continuo. Bueno, el concepto de microambiente. Recordemos que el microambiente es un espacio reducido donde estos microorganismos actúan entre ellos mismos con tal de sobrevivir y aportar al medio, que es el suelo, aportar de una manera en que esta actividad microbiana pueda generar vida para tener una homogeneidad en un microambiente. Bueno, ¿por qué se da la competencia entre los microorganismos en el suelo? La competencia entre estos microorganismos se da por un recurso en el hábitat, los cuales están ligados especialmente a una tasa de nutrientes que son obtenidos a través de una medida metabólica inherentes
ligadas al crecimiento de esta población. Por eso es de gran importancia la cooperación entre ellas mismas para lograr las transformaciones requeridas para continuar con sus debidos procesos metabólicos. Un esquema, un esquema así, de la composición del suelo con vegetación es que iniciamos con un suelo que es roca, en el cual van a interactuar factores como lo es el clima, lluvia, sol, el relieve, el tiempo, el material parental, pasando de un estado físico en desintegración que a través del tiempo, con los factores anteriormente mencionados, vamos a encontrar más horizontes, de manera que entre estos horizontes, actuando químicamente, vamos a encontrar procesos como la hidrólisis, hidratación, oxidación, reducción y carbonatación, permitiendo una transformación y unas translocaciones, formando nuevos horizontes que al final nos pueden dar una capa superficial o, un horizonte A, que es el principal donde encontramos materia orgánica, actividad microbiana, vida para las plantas, etcétera. Bueno, ¿qué es la rizósfera y el efecto rizósfero? La rizósfera es la zona que rodea las raíces de las plantas, que esa es la que recibe como tal y absorbe las secreciones vegetales, donde se tiene una mayor actividad entre las raíces y los microorganismos que hay en el suelo. El efecto rizosférico es una actividad microbiana mostrando la raíz de manera irregular, pero cuando se presenta se hace a través de un intermedio de escala de interacción entre microbios. Recordemos que las CBS o costras biológicas del suelo son las encargadas de estabilizar el suelo en los ecosistemas desérticos, normalmente por una baja velocidad de formación en los suelos, que estos funcionan sobre la meteorización de las rocas y la regeneración de nuevos suelos, ¿sí? ¿Qué factores rigen en este grado y en el tipo de actividad microbiana de los suelos? La actividad microbiana varía dependiendo de la dinámica del hábitat en función a los factores biofísicos, climáticos que encontramos en el suelo. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo? Esto es posible debido a que el agua se mantiene de manera subterránea en el subsuelo durante millones de años, adecuándose a unos mecanismos que llevan esas condiciones para una adaptación, inflando a otros microorganismos. Bueno, la diversidad y la abundancia de microorganismos del suelo o biomasa conocida comúnmente es importante para la sostenibilidad de los ecosistemas que se encargan de regenerar suministros, en este caso nutrientes también, que son esenciales de manera muy fundamental para lo que es el eje de la planta, los animales, además de mantener una buena salud y las funciones para generar una mayor biomasa microbiana a través de un mejor suministro. Dentro de estos grupos encontramos 5 grupos como tal, que son las bacterias, que recordemos que estas tienen una función que es proporcionar diferentes tipos de nutrientes como el nitrógeno, las cuales ayudan a proteger y acelerar el crecimiento y el desarrollo de estas especies vegetales. Los protozoos cumplen la función de mineralizar nutrientes para las plantas u otros organismos que regulan las actividades de poblaciones bacterianas. Las arqueas cumplen con la función de generar combustibles de gases en medios capaces de disolver materias orgánicas. Los virus, estos son una parte fundamental del desarrollo de un ecosistema, ya que se cumplen con una función como tal de regular y desarrollar controlar el desarrollo de las actividades microbianas para un desarrollo y reproducción continua. Los hongos. Los hongos consumen la materia orgánica como tal de lo que son las hojas, restos de vegetales, maderas, excremento de insectos, en fin, se pueden decir que son organismos recicladores, los cuales toman de todos estos compuestos orgánicos y los regeneran de manera en minerales y demás para el suelo en materia orgánica. Bueno, recordemos que la SMB, que son la biomasa microbiana del suelo, se basa en 3 factores como tal: el cambio climático, la dinámica de las pymes y las propiedades físico-químicas que encontramos en el suelo. Estos factores de los cuales
se debe la variabilidad de la biomasa microbiana, dependen de las cantidades de nutrientes que se encuentran en el suelo, además del carbono y la materia orgánica, las cuales son factores descomponedores importantes en el manejo de este suelo como tal mencionado. Recordemos que unos reservorios de nutrientes en esos ecosistemas pobres, que son los bosques tropicales secos, son reservorios de nutrientes, están presentes en las hojas senescentes o ya hojas muertas, como lo llamamos nosotros, a una inmovilización de la actividad microbiana en el suelo que es considerada como una adaptación a la conservación de los diferentes nutrientes. Bueno, siempre sabemos que la biomasa microbiana va en juego según su tamaño a una diferente producción. Entonces, según este tamaño, vamos a encontrar mejor salud del suelo, renovación del carbono y de diferentes nutrientes, una amortiguación microbiológica y además una estabilidad en el control de este ecosistema. A mayor biomasa microbiana, mejor vamos a encontrar estas diferentes 4 características para un desarrollo continuo. Esto es todo, muchas gracias.